Hola, ¿qué tal? Excelente noche. Comunidad, ¿cómo están? Espero que bastante bien. Es de mi gran alegría y felicidad comunicar que hace 2 semanas llegamos finalmente a los primeros 1000 seguidores, a 6 meses de haber emprendido este proyecto. Es también mi deuda darles las más grandes y sinceras gracias a todos y a cada uno de ustedes. Gracias a sus likes, a sus comentarios, a sus reproducciones, a que comparten los videos con más gente de su entera confianza. Hemos cumplido este primer gran éxito para el canal, e igualmente nuestro próximo crecimiento y expansión seguirá siendo gracias a ustedes. Les comparto este dibujo que hice en conmemoración de este éxito e igualmente los invito a seguirme en mi cuenta de arte donde hago dibujos y diseños de varios estilos. Les estaré dejando los enlaces de Instagram y TikTok, al igual que también los invito a seguir el TikTok del canal. Todos los enlaces los encontrarán en la descripción del video. Sin más que agregar, disfruten de esta leyenda de la Ciudad de México. Apaguen las luces, colóquense sus audífonos. ¿Listo? Perfecto. Aquí la siguiente historia efímera de horror. La encrucijada de la muerte. Durante la época de la colonia, los pueblos mexicanos se unían por pedregosos caminos que se entrelazaban en pequeñas intersecciones donde, se decía, se escondía la muerte detrás de las esquinas. Al no estar unida la ciudad en su totalidad, los negociantes y mercaderes debían cruzar constantemente estos parajes, tratando de hacerlo casi siempre durante el día, pues una vez llegada la noche, las intersecciones quedaban envueltas en una profunda oscuridad que podía quitarle el aliento hasta el más valiente. Rodolfo de Nevares no era un hombre rico ni tampoco famoso, pero si de algo gozaba, era de un excelente por la velocidad con la que llevaba sus encargos desde el desierto de los Leones hasta la villa, casi siempre en cuestión de 2 días, uno de ida y otro de vuelta. Rodolfo contaba con un caballo sumamente veloz, de nombre Cienfuegos, haciendo alusión a la velocidad con la que se desplazaba de un lado a otro. Se dice que en la mañana de un viernes 13, los servicios de mensajería de Rodolfo fueron adquiridos por un misterioso hombre encapuchado que entró a la tienda donde trabajaba y sin dar muchos detalles, solicitó que llevara una carta a la intersección de la calzada de Iztapalapa y la villa. Lo siento, señor, pero hoy no se trabaja. Es de suma importancia, buen hombre, que esta carta llegue a las manos de la persona indicada. De lo contrario, podrían haber consecuencias fatales, dijo el hombre cuyo rostro apenas podía distinguirse bajo el sombrero de ala ancha y la capa con la que se cubría la cara, justificándolo con una fea tos que no quería exponer. No quiero ser grosero, pero por ser viernes 13 y la hora a la que me lo pide, significaría que estaría llegando a la intersección casi al anochecer, lo cual me haría imposible el retorno hoy mismo. Y ya sabe lo que se dice de ese lugar, que está maldito y demás cuentos. No me diga que le dan miedo los cuentos de niños. Muy por el contrario, los encuentro sumamente divertidos, pero eso no significa que detrás de ellos no se asome alguna verdad velada. Bien, ¿y qué tal si le pagara el doble? Por el doble no lo consideraría, pero tal vez por el triple sí. Está empujando su suerte, buen hombre. Es el precio que hay que pagar para arriesgar la vida de esa forma, buen señor. Es usted un negociante difícil. Uno no se hace rico haciendo favores, ¿sabe? Con gran molestia, el hombre sacó una bolsa con monedas de oro, lo abrió y dejó caer sobre la repisa de madera 4 piezas de oro. Su cuota normal. De nuevo sacó otras 4. Pago por su valor, 4 más.
pago por su tiempo, 2 más, y pago por si debe arriesgar su vida. Rodolfo tomó las monedas y las guardó en la vieja caja fuerte. Estrechó la mano del hombre y con enorme resignación dijo: «Tenga la certeza de que llevaré su carta a buen fin, aunque me cueste la vida», bromeó. «No me queda la menor duda», asintió con malicia. El hombre de negro dio media vuelta y salió por la puerta principal. Rodolfo sacó las monedas de oro de nuevo y las observó con detenimiento. Jamás había visto monedas tan relucientes y tan bien acuñadas. Supuso que el hombre de negro sería algún banquero o un personaje influyente, dado que podía gastar tal cantidad en lo que a él le parecía un simple capricho. ¿Qué diferencia haría llevarlo con un día de distancia por la tarifa normal? Era algo que a él no le incumbía y maquiavélicamente pensaba: «Tengo que usar más este cuento y los fantasmas. Seguro que alguien más cae con esa tontería». Guardó casi todas las monedas de nuevo en la caja, pero se guardó 4 en la bolsa. Tomó su sombrero, la bolsa de piel curtida, se echó una ligera capa al hombro y tras cerrar el local con 4 llaves distintas, caminó hasta los establos donde guardaba su caballo. «¿Ya está listo?» «Sí, señor Nevares». «Toma, chico». Le lanzó una de las monedas de oro. «Es por lo que te debo de hace meses, y te adelanto un par más». «Gracias, señor». Rodolfo subió a su caballo y tomó la avenida que lo llevaría hasta la intersección. Normalmente esas cabalgatas eran muy solitarias. Estaba acostumbrado a pasar su tiempo fantaseando con una vida que no tenía. Jamás se había casado, no era mujeriego, no tenía novias ni con quien compartir las experiencias que el camino le dejaba. Apenas frecuentaba de vez en vez un pequeño burdel en las orillas del pueblo, en el cual trabajaba Azucena, una hermosa mulata de ojos color miel que, de no trabajar en ese lugar, hacía mucho tiempo se habría convertido en la señora de Nevares, pero, a su entender, no se podía tener todo en la vida y se conformaba con compartirla con los otros clientes y de frecuentarla una vez a la semana. Sus recuerdos y pensamientos sobre Azucena lo tuvieron distraído largo rato. El camino parecía interminable, y más aún cuando se cruzaba con algún compañero viajero que, cansado del silencio que él tanto valoraba, se decidía por hacerle plática. Tuvo la fortuna de encontrarse solamente con un par de esos en su trayecto, pero era fácil dejarlos atrás con la velocidad de Cienfuegos. El sol empezaba a ponerse en el horizonte y la intersección de ambas calles quedaba aún lejos. Rodolfo apretó el paso, buscando llegar a la zona marcada y darse vuelta lo antes posible. En dado caso, buscaría hospedaje en alguna posada en Iztapalapa, pasar la noche y volver por la mañana. Casi sin darse cuenta, el sol estaba casi puesto. Los últimos rayos del sol iluminaban tenuemente la calleja que frente a él se disponía. Apretó el paso lo más que pudo. Sabía que no llegaría antes del anochecer, pero al menos trataría de estar lo menos posible en ese desagradable lugar. Cuando la noche se adueñó del camino, los sonidos de la misma hicieron su aparición. Los árboles se convertían en monstruosas encarnaciones de sombras y de formas que parecían dibujadas por la mano de un demonio. Rodolfo sintió cómo su corazón se agitaba. Un aullido a lo lejos hizo que Cienfuegos relinchara. Rodolfo trató de calmarlo, pero el caballo se sentía inquieto. Maldijo el instante en que había aceptado tal encomienda. La noche es un lugar terrible en el cual estar solo, sobre todo en el campo. La oscuridad esconde las más espantosas criaturas de la noche que se niegan a mostrarse durante el día y permite que te acechen, que te acosen, que te cacen como un ciervo herido, como una presa acabada. El viento sopló con gran fuerza por detrás de Rodolfo y con un sonido que pareció
susurrar su nombre, giró para encontrarse con la profunda oscuridad. Su corazón estaba inundándose de pánico con cada instante que pasaba, y justo antes de perder la cabeza, llegó al maldito lugar, y ahí no había nada. Silencio, profundo, maldito y estremecedor silencio. ¡Ey!, gritó. ¿Hay alguien aquí? El viento le contestó volándole el sombrero. Molesto, sacó una pequeña caja de cerillos que encendió apenas con una mano temblorosa. Sacó la carta de la bolsa de piel calada y leyó el remitente: Don Rodolfo de Nevares. ¡Ey! ¿Qué es esto? ¿Acaso es una broma?, gritó al viento, y de pronto el cielo se iluminó con la fuerza de un rayo que estremeció el suelo frente a sus ojos y partió por la mitad un árbol. Cienfuegos se levantó en dos patas y Rodolfo cayó. Después de golpearse fuertemente la cabeza, se levantó como pudo. Cienfuegos había desaparecido en el horizonte y ahora sí se encontraba completamente solo. Con pánico, pensó en correr, pensó en escapar, pero no parecía haber salida para su desgracia, y entonces escuchó a lo lejos el galope de un par de caballos y las llantas de un pequeño carruaje. Se acercaban a gran velocidad, pero las llamas frente a él le impedían ver más allá de la pequeña ola de fuego que frente a él se extendía. El carruaje se oía cada vez más cerca y más, hasta que de pronto sintió en su espalda el resoplido de un corcel, temible, húmedo, caliente sobre su cuello. Al voltear, encontró los ojos rojos, como dos flamas incandescentes de un enorme corcel negro. A su lado uno idéntico, y sobre ellos, montado en el asiento del copiloto, una figura humana, encapuchada con una capa que se levantó. Los caballos se detuvieron. El hombre bajó con lentitud, se acercó lentamente a Rodolfo y le dijo: Tal vez debí haberme presentado antes, pero pensé que este sería un mejor momento. Soy la muerte y he venido por usted. Rodolfo sintió cómo se helaba su sangre. El temible personaje que lo había contratado en la mañana lo había llevado hacia su propia muerte. La muerte descubrió su cara, y esos ojos penetrantes se dejaron ver como la calavera que realmente era. El grito que quiso soltar Rodolfo se vio ahogado al instante que descubrió su temible faz. ¿Eso significa que estoy muerto? No, estar muerto es alcanzar la paz. En su caso es mucho peor. Vine por usted porque es la persona ideal para trabajar conmigo. ¿Trabajar en qué? Es muy sencillo, como el chofer de mi carruaje. ¿Y por qué tendría que aceptar si no estoy muerto? Digamos que es una pequeña oportunidad. Usted es el mensajero más veloz de esta tierra, y de morir ahora, pasaría la eternidad retorciéndose en el infierno por todos los pecados que ha cometido. Yo vengo a darle la oportunidad de redimirse y así, tal vez salvar su vida. ¿Cómo? Solamente tiene que convertirse en el chofer de mi carruaje, llevar y traer a los muertos hasta este punto. A partir de aquí, me encargo yo, y me los llevo a su siguiente viaje. Pues parece que no tengo otra opción. Siempre hay opciones. Puede morir o puede asistirme. Esa es su decisión. Le ayudaré. Entonces, ¿sería la única opción razonable o acaso hay algo más que pueda hacer? Hay una restricción por medio de la cual podría salvarse. Si durante sus primeros 3 viajes usted convence a alguno de los viajeros para que tomen su lugar, entonces podría retomar su vida. Una segunda oportunidad para hacer las cosas mejor, digamos. ¿Y si no lo logro? Si no lo logra y pierde sus 3 oportunidades, entonces dejará de ser mi mensajero y terminará fundiéndose en el infierno tal y como le estaba destinado. Sin más remedio, Rodolfo se enfrentó a su nuevo destino.
cumplir con los deberes de la muerte o pasar la eternidad en el infierno. Las primeras encomiendas no eran nada sencillas. La gente al borde de la muerte es muy difícil de convencer de que han llegado al final de sus días. Se aferran a tratar de mantener hasta las últimas consecuencias, pero él, como el maldito jinete del carruaje, simplemente esperaba en la entrada de la casa, ya que, irremediablemente, uno tras otro terminaba saliendo con los pies por delante. Se olvidó de comer, de dormir, se olvidó de lo que era una vida verdadera, y en cierta forma no la extrañaba. Había vivido como un ermitaño solitario, y así se había quedado. Nadie lo extrañaba a él tampoco, y tras un tiempo, el local que rentaba para su mensajería desapareció, y se convirtió en una ferretería. Se había desvanecido por completo y ni una huella de su vida permanecía. Muchos viajes fueron los que él hizo, tratando de entender a los muertos, llevándolos hasta esa encrucijada donde se enfrentaban a su último juez, la muerte, que invariablemente los llevaría a su destino final. Aquellos que tenían destinado el infierno imploraban por el perdón de sus almas, pero la muerte era inamovible en ese sentido. No había negaciones. Algunas veces notaba cómo lo miraban, esperando a ver si él se animaría a usar alguna de sus oportunidades para embaucar y convertir a alguien en el nuevo chofer. Pero Rodolfo se mantenía a las expectativas. Sabía los pasos que tenían que ser calculados. Pasó el tiempo, y un buen día se postró en la puerta de la hacienda de los Morales. El señor, un hombre regordete de una reputación intachable, había caído enfermo y era cuestión de tiempo para que sucumbiera ante la espantosa neumonía que sufría. Rodolfo se detuvo fuera de la hacienda, invisible para todos, excepto para el señor Morales. Pacientemente lo esperó hasta salir, y desde que subió al coche, supo que él sería la persona con la que jugaría su carta. Le hizo plática durante el trayecto. El señor Morales estaba asustado, pero confiaba en el perdón de Cristo. Al llegar a la encrucijada, la muerte le leyó sus pecados. A pesar de no parecer tan graves, el último de todos lo condenaba al infierno. Había matado a un niño con su carruaje. El señor Morales lo sabía bien, y era su mayor arrepentimiento en la vida. Rodolfo sintió pena por el hombre, y sabía que si alguien buscaría la manera de redimirse sería él. Se acercó a su oído y le dijo: si quiere una segunda oportunidad, lo único que debe hacer es aceptar convertirse en el jinete de la muerte, y así tendrá una segunda oportunidad para redimirse. ¿Qué dice? Le agradezco, buen hombre, pero si ni llevando una vida de rectitud y de paz, tras este trágico incidente pude reparar el daño hecho, entonces mi castigo es merecido y debo completarlo. Y sin mirar atrás subió al auto de la muerte con destino al infierno. 2 oportunidades más, señor Nevares, y sabe en dónde terminará. Eso lo veremos, dijo Nevares. La muerte arrancó su viaje y desapareció en medio de la noche. El tiempo pasaba y el tedio del trabajo lo había agobiado. Su cuerpo se había deteriorado, sus manos huesudas, su cara alargada y pálida, su semblante vacío, su cara casi muerta. De aquella gallardía y valentía no quedaban más que un recuerdo, y Rodolfo cada vez ansiaba más un cambio en su vida, pero era momento de volver a arriesgar. Su segunda oportunidad la trató de aprovechar con un joven indígena. Al verlo, sabía que podría convencerlo con su labia, pero el indígena tenía la conciencia tranquila. Sin siquiera esperar a que la muerte apareciera, le ofreció estúpidamente el trato. El indígena no dijo nada y cuando finalmente apareció la muerte, ésta le dijo: tú no debes nada y no tienes por qué temer. El cielo te está destinado. Y le abrió la puerta. El indígena sonrió y entró al carruaje. La muerte cerró.
y se quedó unos instantes mirando a Rodolfo en silencio. Última oportunidad, Nevares, y serás mío. Rodolfo había perdido por completo la noción del tiempo. Podrían haber pasado apenas un par de días desde su deceso, o 20 años, ¿qué más daba? No tenía ilusiones ni necesidad de seguir así. Temía las puertas del infierno, pero dudaba entre si darle fin a esta historia o seguir eternamente evadiendo su responsabilidad. Esa noche, el encargo era una vieja casa que conocía a las afueras de la ciudad. Hacía tanto tiempo que había abandonado el mundo de los vivos por el de las sombras, que todo le parecía un vago recuerdo de una vida olvidada. Acostumbrado ya a su espera y a ignorar por completo a los viajeros, Rodolfo se mantuvo en el carruaje, esperando, en silencio. Cuando finalmente se abrió la puerta, el cuerpo de una mujer salió. Apenas podía distinguirla, pero había algo en ella que le parecía familiar. Abrió la puerta y la dama subió. Asustada, miraba por la ventana, preguntando hacia dónde irían. Rodolfo había perdido el interés por platicar con sus pasajeros, sin embargo, el olor intoxicante de la dama le pareció familiar. Un olor a flores, un olor que reconocía. Segundos antes de llegar a la encrucijada, la mujer preguntó qué sucedía. Lo siento, señora, pero usted tiene una cita pendiente con la muerte, y será ella quien le describa su suerte. ¿Qué suerte? Si debe ir al infierno o al cielo. Preocupada, echó a llorar. En ese instante, sus lágrimas finalmente conmovieron a Rodolfo, quien amablemente le prestó un pañuelo. Al tomarlo, sus dedos se tocaron ligeramente y entonces todo volvió a su mente. Piel morena, ojos color miel. Azucena. Estaban apenas a algunos metros de la encrucijada cuando Nevares se detuvo. Usted no puede estar aquí, esto debe ser una equivocación. No hay ninguna equivocación, señor. Morí y ahora tengo que pagar por la vida que he llevado. Pero eso significa, así es, me espera una condena en el infierno. ¿Y por qué si lo sabía nunca cambió de vida, nunca dio un giro? Porque hubo una vez un hombre con el que creí que podría pasar el resto de mi vida, pero un mal día desapareció para nunca volver. Y despechada y abandonada no tuve más remedio que seguir así. Rodolfo sabía que hablaba de él. Entristecido le tomó la mano con esa mano helada y huesuda que ahora tenía. Entonces, es momento de reparar mi equivocación. Aunque mi cara ya no es la misma, ni mis manos ni mi voz, soy yo aquel hombre que robó su corazón. Y los amantes distantes se volvieron a encontrar en un momento ante la encrucijada de la muerte. Jamás tuve el valor para decirle cuánto la amaba, y un mal día la muerte me tomó por sorpresa, pero hoy podemos ganar la partida. ¿Confía en mí? Sí, siempre. Rodolfo llevó el carruaje hasta la encrucijada de la muerte y como cada vez de la noche, salió una nueva y la muerte emergió de esta. ¿Ya está lista? No, ella no se irá con usted. ¿De qué habla, Nevares? No me diga que la ha convencido. No, algo aún mejor. Yo tomaré su lugar. Eso no es posible. Usted me dijo que si yo lograba convencer a alguien de que se quedara con mi puesto, podría recobrar mi vida, ¿cierto? Sí. Pues le hago este trato. Yo pagaré por los pecados que ella carga y con los míos, a cambio de que ella tenga una segunda oportunidad. Es un trato justo, ¿no lo cree? Pues no es usual, pero es justo. Azucena lo miraba sorprendida. No tenía que hacer esto, de verdad. Claro que sí. Toda mi vida fui egoísta y viví en soledad. Pero tú
Tú tienes la posibilidad de volver a empezar. Haz lo que tengas que hacer, pero evita esta pena. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Y con un último y descorazonador beso, Azucena se quedó ahí, parada, en medio de la encrucijada de la muerte, mientras Rodolfo de Nevares subía al carruaje listo para pagar sus penas. Frente a sus ojos, la muerte desapareció en medio de la noche, y como por arte de magia, Azucena se encontró dentro del carruaje de Rodolfo. A su lado, una pequeña bolsa tenía algunas monedas de oro y la promesa de una nueva vida donde podía volver a empezar. ¿Qué te ha parecido la leyenda de esta noche? Si tienes alguna historia o anécdota paranormal, no dudes en enviarla a nuestro contacto efímerohecho@gmail.com. Suscríbete, deja tu like, un comentario, comparte el contenido para llegar a más personas que lo puedan disfrutar. Síguenos en nuestras cuentas para no perderte absolutamente de nada. Excelente noche y recuerda, el miedo es efímero, el tormento eterno.